La mañana se desplegaba con una tranquilidad casi irreal sobre el pequeño pueblo de México, un lienzo de calma que pronto sería desgarrado. La iglesia de San Miguel Arcángel, con sus viejos muros de piedra y su campanario que perforaba el cielo azul, se llenaba lentamente de fieles. Eran personas sencillas, de manos curtidas por el sol y la tierra, que acudían buscando el consuelo y la rutina sagrada de la misa dominical. Sus rostros reflejaban una paz ajena a la tragedia inminente, un evento que, como un rayo inesperado, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, marcándolas con una cicatriz profunda pero también, quizá, con una nueva esperanza. Nadie podía saber que aquel día, la fe de todo un pueblo sería puesta a prueba de la forma más brutal e inimaginable. Entre la multitud que ocupaba los bancos de madera, se encontraba María. Una mujer de unos 40 años, con una mirada que aún guardaba el rastro reciente de la viudez, buscaba refugio y fortaleza en la fe. Su esposo había partido hacía poco, dejando un vacío que ni el tiempo ni la costumbre habían logrado llenar del todo. Vivía en este pequeño rincón de México, un pueblo conocido no solo por su profunda devoción religiosa, sino también por sus coloridos mercados, donde los aromas a especias y flores se mezclaban en un torbellino vibrante. Junto a ella, con sus 10 años de inocencia y una energía contenida, estaba su hijo Pedro. El niño no dejaba de mover sus pequeños pies, soñando con el helado de mango que su madre le había prometido para después de misa, un dulce premio que, en su mente infantil, endulzaría la larga y a veces aburrida ceremonia. La vida en el pueblo transcurría con una cadencia propia, marcada por las campanas de la iglesia y las estaciones del campo. Era una comunidad unida, donde todos se conocían, donde las tradiciones eran el ancla que los mantenía firmes frente al vaivén del mundo exterior. Las fiestas patronales eran explosiones de color y alegría, los duelos se compartían con un silencio respetuoso y una solidaridad inquebrantable. Sin embargo, en los últimos meses, pequeños signos de tensión social habían comenzado a asomar en el horizonte. Rumores lejanos, susurros casi imperceptibles, hablaban de grupos externos, de problemas que se cernían sobre la paz de su idílica existencia. Nadie quería creerlos del todo, prefiriendo aferrarse a la esperanza y a la protección divina. El padre Antonio, un hombre de cabellos plateados y voz serena, elevaba su homilía. Sus palabras, impregnadas de sabiduría y consuelo, fluían sobre los feligreses como un bálsamo. Hablaba de la fe, del amor al prójimo, de la fortaleza en tiempos difíciles, sin saber cuán proféticas serían sus palabras en los minutos venideros. Justo en el momento en que su voz alcanzaba una nota de especial fervor, la homilía fue abruptamente interrumpida. Los primeros disparos, secos y cercanos, resonaron por el aire, silenciando de golpe el cántico devoto de los fieles. El sonido metálico y brutal rompió la atmósfera sagrada, sembrando un pánico repentino que se extendió como una descarga eléctrica por la nave de la iglesia. Las miradas, antes serenas y concentradas, se volvieron de golpe hacia la puerta, cargadas de terror y desconcierto. Antes de que la oscuridad envuelva por completo esta historia impactante, y para que no te pierdas ni un solo detalle de cómo la fe y la esperanza se enfrentan al terror, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte el desenlace de este relato que cambiará para siempre el destino de este pueblo. El sonido de aquellos disparos secos y cercanos, que al principio habían sido una interrupción misteriosa y lejana, se intensificó de repente, transformándose en una ráfaga atronadora que destrozó la escasa calma que aún quedaba. Los gritos, ahora incontrolables, se elevaron en un coro desesperado, ahogando cualquier vestigio de la plegaria. En un instante, la gran puerta de madera de la iglesia se abrió de par en par con una violencia inusitada, y por ella irrumpieron varias figuras enmascaradas, armadas hasta los dientes con fusiles y pistolas relucientes bajo la tenue luz del interior del templo. Eran hombres corpulentos, con movimientos bruscos y amenazantes, que se adueñaron del espacio sagrado con una autoridad brutal.
La gente, presa del terror más primitivo, buscó refugio bajo los bancos, apiñándose, intentando hacerse invisibles, deseando que ese horror fugaz fuera solo una terrible pesadilla de la que pronto despertarían. Las súplicas y los lamentos se mezclaban en un caos ensordecedor. El líder de los asaltantes, un hombre de estatura imponente y voz rasposa que retumbaba en cada rincón de la iglesia, alzó su arma y disparó al techo de la nave, un estruendo que hizo caer polvo y pequeños trozos de yeso sobre los aterrorizados feligreses. Silencio, bramó, y su voz, cargada de una autoridad cruel y despiadada, logró acallar la mayoría de los gritos. Exigió sumisión absoluta, dejando claro que cualquier resistencia sería pagada con la vida. Su mirada, aunque oculta tras la máscara, se percibía fría y calculadora, escudriñando entre los rostros pálidos y temblorosos. No estaban allí por casualidad, buscaban algo o a alguien específico, y su presencia, con cada movimiento y cada palabra, era una promesa de violencia y una amenaza inminente para todos los presentes. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado de una tensión que ponía los nervios a flor de piel. El miedo, como una helada parálisis, se apoderó de la mayoría. Algunos, sin embargo, intentaron reaccionar. Impulsados por un coraje desesperado. Padres y madres, con temblorosas manos, cubrieron a sus hijos, escudándolos bajo sus cuerpos, ofreciéndose como el último bastión de protección. María, aferrando a Pedro con una fuerza que le sorprendió, lo mantuvo pegado a ella, susurrándole palabras de calma que ella misma apenas creía. Todo va a estar bien, mi amor, todo va a estar bien, repetía, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas, su propio corazón latiendo desbocado en el pecho. El pequeño, con los ojos muy abiertos y vidriosos, temblaba incontrolablemente, su menudo cuerpo una masa de puro terror infantil. El padre Antonio, un hombre que toda su vida había predicado la paz y el perdón, observó la escena con el alma destrozada. Con voz temblorosa, pero con una firmeza que brotaba de su profunda fe, intentó interponerse. Por favor. Deténganse. Están en la casa de Dios, no hagan daño a estas almas inocentes, suplicó, extendiendo las manos en un gesto de súplica y razonamiento. Pero sus palabras fueron inútiles. El líder de los asaltantes, sin inmutarse, se acercó a él con un paso decidido y, con un brutal golpe de su fusil, lo silenció abruptamente, derribándolo al suelo sin más miramientos. Un gemido de horror colectivo escapó de los fieles. La violencia escaló aún más. Los hombres armados, para reafirmar su poder y sembrar un terror absoluto, realizaron más disparos al techo, y esta vez, no solo hizo caer polvo, sino que algunos fragmentos del retablo y de las figuras sagradas comenzaron a ceder, a romperse. Uno de los maleantes, con un gesto de desprecio, pateó un candelabro antiguo, que rodó por el suelo con un sonido metálico horrendo. Destrozaron elementos sagrados, pisotearon crucifijos y arrojaron Biblias al suelo, un acto de profanación que hirió el alma de cada uno de los presentes. La iglesia, antes un santuario de paz, se había convertido en un infierno en la tierra, un escenario de profanación y desesperanza, donde el silencio de los fieles era solo el eco de un terror profundo. Los asaltantes, con una brutalidad calculada, comenzaron una búsqueda exhaustiva, moviéndose como sombras amenazantes entre los bancos. Recorrían cada rincón de la iglesia, sus botas resonando con un eco ominoso en el silencio forzado, revisando a las personas apiñadas, levantando manteles de los altares secundarios y abriendo las puertas de los confesionarios con brusquedad. La tensión era palpable, una niebla densa que se podía casi cortar con un cuchillo. Cada segundo parecía una eternidad, una dolorosa cuenta regresiva para los feligreses que, con los corazones latiéndoles desbocados en el pecho, temían ser el próximo objetivo de su ira. Los hombres enmascarados no dejaban nada al azar, sus ojos fríos escudriñando cada sombra, cada rostro, cada posible escondite, mientras el temor se arraigaba más profundamente en las almas de los presentes. Pedro, el pequeño de 10 años, permanecía inmóvil, oculto bajo el banco, aferrado a la pierna de su madre.
Sus ojos, antes llenos de la inocencia de un niño que solo pensaba en helado de mango, ahora eran grandes y asustados, absorbiendo cada detalle del horror que se desarrollaba ante él. Las figuras imponentes de los hombres armados pasaban a centímetros de su escondite, sus voces roncas y sus pisadas pesadas, cada movimiento una amenaza latente. El niño, un testigo silencioso y diminuto, procesaba a su manera infantil la violencia que profanaba su lugar sagrado, una imagen que, sabía en lo más profundo de su ser, nunca podría borrar. El terror se había anclado en su memoria, en su pequeña conciencia, marcándolo para siempre. Con la búsqueda avanzando, se fue revelando el verdadero objeto de su brutal incursión. Las palabras entrecortadas del líder resonaron: sabemos que está aquí. Entréguenlo, o todos pagarán. Se hizo evidente que los asaltantes no estaban allí por un simple robo, sino que buscaban a un hombre específico. Un anciano, cuya existencia muchos en la congregación ni siquiera conocían, era la clave. Al parecer, este hombre poseía algo de gran valor, o quizás era el portador de un mensaje importante, un secreto que estos brutales hombres no dudarían en arrancar por la fuerza. La iglesia no era un blanco aleatorio, sino el escenario de una cacería cruel, un ajedrez macabro donde las vidas de los feligreses eran meros peones sacrificables. María, con el corazón desgarrado por el terror, rezaba implacablemente. Sus labios se movían en un murmullo inaudible, invocando a cada santo, cada figura divina que recordaba, pidiendo protección para su hijo, para ella misma, para todos los que compartían aquel infierno. Su fe, antes un refugio seguro, ahora era puesta a prueba de la manera más brutal e insoportable. Las imágenes de su esposo fallecido se mezclaban con las súplicas, un torbellino de dolor y desesperación. Se preguntaba si Dios los había abandonado, si la tragedia era un designio inevitable, o si aún había una chispa de esperanza en aquella oscuridad opresora que envolvía la casa del Señor. La búsqueda finalmente llegó a su fin. Un grito triunfante resonó desde la sacristía, un pequeño cuarto lateral donde usualmente el padre Antonio se preparaba para la misa. «Aquí está», proclamó uno de los asaltantes. Poco después, el anciano, un hombre frágil y demacrado, de cabellos blancos y temblorosos, fue arrastrado violentamente a la vista de todos. Sus ropas estaban raídas, su mirada perdida, y un hilo de sangre corría por su frente, probablemente resultado del forcejeo. Los feligreses, mudos de horror, ahora tenían ante sí la personificación de la presa, el desencadenante de toda aquella barbarie. El miedo no había terminado, apenas había comenzado el verdadero calvario de aquel día funesto. El líder de los asaltantes, una figura imponente y despiadada, se irguió frente al anciano, quien ahora yacía maltrecho en el altar, a la vista de todos los fieles. Su voz, un rasposo trueno, llenó el sacro recinto. «¿Dónde está? Habla ya, viejo inútil, antes de que nos cansemos de esta farsa», exigió, sin mostrar la más mínima señal de piedad. Su arma, un fusil brillante y frío, se apoyaba amenazadoramente en el pecho del anciano, marcando su piel arrugada. No era un interrogatorio, sino una tortura psicológica, un espectáculo de dominación diseñado para quebrar la voluntad del hombre y aterrorizar a los testigos. Cada palabra del líder era un martillo que golpeaba la endeble esperanza que aún flotaba en el aire de la iglesia. El anciano, aunque débil y visiblemente herido, levantó su mirada hacia el enmascarado. Sus ojos, nublados por la edad y el dolor, poseían una chispa de resistencia que sorprendió al líder. «No sé de qué hablas», musitó con una voz apenas audible, pero cargada de una inquebrantable determinación. Su negativa lo era todo. Parecía estar protegiendo algo mucho más grande que su propia vida o cualquier objeto material. La dignidad con la que soportaba el maltrato era un desafío silencioso a la brutalidad de sus captores, un acto de insurrección espiritual que desconcertaba a los enmascarados y llenaba de asombro a los feligreses. Era el guardián de un secreto, y su silencio, un escudo impenetrable. A pesar del terror que los atenazaba, una creciente indignación comenzó a burbujear entre la gente.
Los susurros de horror se transformaron en pequeños gemidos de desaprobación. Ver al anciano maltratado, tan frágil y vulnerable, profanando el altar de su iglesia, encendió una chispa de furia en sus corazones. María, con Pedro aún aferrado a ella, sintió cómo la rabia se mezclaba con su desesperación, una mezcla tóxica que amenazaba con hacerla estallar. ¿Cómo podían permitir tal crueldad? ¿Cómo podían estos hombres profanar lo más sagrado de esa manera? La impotencia era un peso aplastante, pero la ira, una llama incipiente, comenzaba a arder en lo profundo de sus almas, transformando el miedo en un deseo de justicia. El líder, frustrado por la obstinada negativa del anciano, apretó los dientes. Su voz se volvió un silbido venenoso. Si no cooperas, viejo, todos aquí pagarán las consecuencias. Tu silencio costará caro, muy caro. Y no me refiero solo a ti. Recorrió con su mirada a los aterrorizados feligreses, deteniéndose en María y Pedro, un gesto calculado para sembrar el pánico absoluto. La amenaza era clara y escalofriante, la muerte inminente pendía sobre las cabezas de todos, un ultimátum brutal que dejaba patente la crueldad sin límites de esos hombres. El aire se hizo aún más denso, cargado con el peso de la desesperación y de la sangre que parecía inevitablemente derramarse en aquel templo. El padre Antonio, que había logrado incorporarse con dificultad y observar en silencio la escena, se armó de valor una vez más, impulsado por su fe y su deber pastoral. Con el rostro ensangrentado y el cuerpo adolorido, intentó un último ruego, una súplica desesperada por las vidas de su rebaño. Por favor, se lo ruego. No hagan esto. Consideren sus almas. Hay otras formas, podemos hablar, comenzó, extendiendo sus manos temblorosas. Pero sus palabras fueron cortadas de raíz por el rugido del líder, quien, sin apartar la mirada del anciano, hizo un gesto con la cabeza a uno de sus hombres. El sacerdote fue golpeado de nuevo, esta vez con más saña, cayendo al suelo inconsciente. Su último intento de mediación resultó inútil, sellando el fatídico destino que parecía aguardarles a todos en aquel sagrado y ahora profanado lugar. Los asaltantes, ciegos a la desesperación y la súplica, comenzaron los preparativos que helaron la sangre de todos los presentes. No se trataba solo de un interrogatorio brutal, sino de una ejecución en ciernes, un sacrificio macabro destinado a quebrantar cualquier atisbo de resistencia. Empujaron con violencia al anciano, que ya apenas podía mantenerse en pie, hacia el altar mayor. El mismo lugar donde el padre Antonio ofrecía la Eucaristía, donde se bendecía la unión de parejas y se presentaba a los niños al Creador, sería profanado con un acto de muerte. El líder, con una sonrisa torcida que se adivinaba bajo su máscara, alzó su fusil, apuntando directamente al corazón del anciano. La gente lloraba y gritaba, pero sus voces eran meros lamentos que se ahogaban en el terror, inútiles frente a la determinación asesina de los enmascarados. Nadie podía moverse, nadie podía interponerse, el miedo los había paralizado a todos en un espantoso cuadro de impotencia. Los disparos al techo habían sido una advertencia, esto sería la sentencia final, una demostración de poder que buscaría aniquilar cualquier esperanza de salvación. En medio de este infierno, María se dio cuenta con una punzada desgarradora de que Pedro estaba aterrorizado, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente contra ella. Sus ojos, antes curiosos y llenos de vida, ahora estaban fijos en la escena, absorbiendo cada detalle de la crueldad que se desplegaba. Sabía que esta imagen, este trauma, lo marcaría para siempre, grabándose a fuego en su joven mente. Su instinto maternal la impulsaba a hacer algo, cualquier cosa, para proteger a su hijo de tanto horror. Para borrar esa visión de su memoria infantil. Quería gritar, arrebatar al niño y huir, pero sus piernas no respondían, su voz no salía. La desesperación la consumía, un fuego interno que amenazaba con consumirla por completo, pero no sabía qué hacer, cómo enfrentar la magnitud de la maldad que los rodeaba. Era un dolor impotente, una tortura silenciosa. El momento de mayor oscuridad se cernió sobre la iglesia.
La esperanza, esa tenue llama que a veces parpadea incluso en la más profunda de las tinieblas, parecía desvanecerse por completo. Los asaltantes se regodeaban en su victoria, sus formas imponentes y sus armas apuntando al anciano, listos para perpetrar un acto horrendo, una profanación que iría más allá del destrozo material. La fe de muchos flaqueaba, las oraciones se volvían susurros ahogados, y algunos pensaban que Dios los había abandonado a su suerte. El aire se sentía denso, pesado, cargado con el presagio de la muerte, y cada suspiro era una agonía prolongada. El silencio expectante de los asaltantes, anticipando el estruendo final, era casi tan aterrador como sus amenazas explícitas. Parecía que la noche más oscura había caído sobre el alma del pueblo. Fue entonces cuando, de entre la multitud inmóvil, del rincón más desamparado de la iglesia, se escuchó un sonido. No era un grito de terror, ni una súplica elocuente. Fue el llanto de un niño, un lamento puro y desgarrador que se deslizó sobre el pánico general, flotando en el aire como una queja al cielo. Era el clamor de la inocencia, un llamado desesperado pidiendo ayuda divina, una súplica inarticulada que, extrañamente, pareció resonar con una fuerza inaudita en las almas de todos, incluso de los asaltantes. La voz, fina y quebradiza, un eco de la más profunda vulnerabilidad humana, fue un contrapunto poderoso al rugido de la violencia que había dominado. Hasta entonces. Justo cuando el líder alzó su arma, su dedo a punto de apretar el gatillo que acabaría con la vida del anciano, un silencio inusual y sobrecogedor cayó de repente sobre el lugar. No fue un silencio forzado por sus gritos o amenazas, fue un silencio que vino de fuera, un vacío sonoro que engulló los lamentos, los susurros y el nerviosismo de los asaltantes. Los enmascarados se detuvieron, perplejos, sus movimientos congelados a mitad de acción. Sus cabezas se giraron, no hacia el anciano o los fieles, sino hacia la gran puerta principal de la iglesia. Algo había cambiado, algo que ni su violencia ni su malevolencia podían controlar o comprender, algo que había detenido el tiempo en el umbral de la tragedia. La luz no era la del sol filtrándose por las vidrieras rotas, ni el resplandor frío y distante de alguna linterna lejana. Era una luz diferente, una que no deslumbraba, sino que envolvía en su calidez. De la puerta principal de la iglesia, esa misma que minutos antes había sido la entrada de la barbarie, comenzó a emanar este fulgor, suave pero innegable, dorado y reconfortante. No era una luz natural, sino algo etéreo, casi palpable, que se extendía lentamente por el pasillo central, disipando las sombras que la violencia había proyectado sobre el sagrado recinto. Era un destello de una esperanza que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. Todos los presentes, sin excepción, sintieron una fuerza invisible que los obligaba a girar sus cabezas. Los feligreses, con sus rostros marcados por el miedo y las lágrimas, voltearon sus miradas incrédulas hacia la fuente de esa luz misteriosa. También los asaltantes, con sus armas aún apuntando pero sus movimientos ahora ralentizados por la confusión, se vieron cautivados. Sus pesadas botas se detuvieron, sus cuerpos se tensaron, sus mentes intentaban procesar lo que sus ojos percibían. La agresividad de sus posturas se trocó en perplejidad, luego en un incipiente desconcierto, mientras el fulgor crecía, envolviéndolos a todos en un silencio sobrecogedor que no era de terror, sino de una expectación inmensa y divina. De la luz, no como un relámpago, sino con una suave y pausada dignidad, comenzó a materializarse una figura. Era un hombre, de aspecto sereno, cuya presencia irradiaba una calma profunda que contrastaba brutalmente con el caos que hasta hacía unos instantes reinaba en la iglesia. Sus ropas eran sencillas, de lino blanco y sin adornos, pero brillaban con una luminosidad propia, como si la tela misma absorbiera y reflejara la luz que lo rodeaba. Su andar era tan ligero que parecía flotar, y cada paso que daba hacia el interior de la iglesia resonaba no con un sonido, sino con una sensación de paz creciente que se extendía a cada rincón del sagrado lugar, purificando el aire viciado por el miedo. Era Jesús.
No con la iconografía que colgaba de las paredes, con coronas de espinas o rostros sangrantes, sino con una presencia tangible, real, más allá de cualquier imagen o pintura. Su rostro, enmarcado por cabellos castaños que caían suavemente sobre sus hombros, no mostraba halos abstractos ni glorias inalcanzables. Solo una expresión de profunda paz, una serenidad que parecía abrazar el sufrimiento del mundo sin ser afectada por él. Sus ojos, de un color indefinible, eran la ventana a una compasión ilimitada, una mirada que comprendía sin juzgar, que perdonaba sin exigir. Su presencia era, para todos los que la sentían, una manifestación de amor tan abrumadora que cualquier miedo parecía disiparse ante ella, anularse, volverse insignificante. Los feligreses, que segundos antes estaban al borde del abismo de la desesperación, quedaron atónitos. Un murmullo de asombro y de incredulidad se elevó, ahogado por la solemnidad del momento. Sus ojos, antes vidriosos por las lágrimas y el miedo, ahora se llenaban de un brillo renovado, de una luz que venía de lo más profundo de sus almas. Era una mezcla de maravilla y de una esperanza que habían creído perdida para siempre. Algunos cayeron de rodillas, no por orden o coacción, sino por una reverencia espontánea e instintiva. Otros apenas podían respirar, sus mentes luchando por asimilar la magnitud del milagro que se estaba desarrollando ante sus incrédulos ojos. Era la respuesta a sus oraciones más desesperadas, la luz al final del túnel, la prueba palpable de que no habían sido abandonados. La atmósfera se cargó de una electricidad divina, transformando el terror en un asombro reverencial que llenaba cada corazón. La reacción de los asaltantes fue una mezcla de confusión y un incipiente temor que comenzaba a filtrarse por las grietas de su brutalidad. Inicialmente, sus miradas enmascaradas se cruzaron, intentando encontrar una explicación lógica a lo que veían. Sus posturas, que antes eran de dominación absoluta, ahora se volvían rígidas, casi petrificadas. Los fusiles que sostenían con tanta arrogancia comenzaron a pesar en sus manos, ya no como extensiones de su poder, sino como objetos extraños e incomprensibles. Sus rostros, aunque cubiertos por las máscaras de tela, no podían ocultar el desconcierto y la creciente aprensión. Sus cerebros, acostumbrados a la lógica fría de la violencia, luchaban por procesar la visión de aquella figura serena que desafiaba toda razón. No era el miedo a un adversario armado, sino un terror más profundo, más existencial, que apenas empezaban a sentir. Jesús, con una calma que trascendía cualquier entendimiento humano, levantó su mano suavemente. No fue un gesto autoritario, no hubo un comando explícito ni una palabra de amenaza. Era una invitación a la calma, un llamado silencioso y poderoso a la paz que emanaba de su propia esencia. Su movimiento fue lento, deliberado, cada fibra de su ser irradiando una benignidad que era, en sí misma, una fuerza irresistible. No apuntaba, no señalaba, solo extendía su palma abierta, un gesto que en su simplicidad era abrumadoramente efectivo. La energía que emanaba de él era tan pura y tan innegable que, por un instante, el aire dentro de la iglesia pareció volverse más denso, cargado de una resonancia divina que penetraba hasta el tuétano. Entonces, ocurrió lo inexplicable. Sin que nadie los tocara, sin un soplo de viento o un movimiento aparente, las armas de los asaltantes comenzaron a caer. Una a una, los fusiles y las pistolas resbalaron de sus agarres ahora ya no tan firmes, golpeando el suelo de piedra con un estruendo metálico y hueco. El sonido, aunque fuerte, no era de miedo, sino de una extraña liberación, como si los objetos mismos se negaran a ser parte de la violencia en la presencia de tanta santidad. Los hombres, con los ojos fijos en la figura luminosa, quedaron desarmados, sus manos ahora vacías, incapaces de comprender la fuerza que los había despojado de sus instrumentos de terror. Era como si una voluntad invisible, pero inmensamente poderosa, hubiera decidido que ya no podían empuñar la muerte en ese lugar. Un miedo, diferente a todo lo experimentado antes, se apoderó de los maleantes. No era el miedo a ser heridos, a sufrir represalias físicas, sino un miedo reverencial, un terror primario y ancestral ante la presencia de lo divino.
Era la sensación de insignificancia ante una fuerza que superaba con creces su comprensión, una presencia que ponía al descubierto la pequeñez de sus actos y la oscuridad de sus intenciones. Se sentían expuestos, vulnerables, como si un velo se hubiera rasgado y sus almas hubieran quedado desnudas ante una mirada que todo lo veía, que todo lo comprendía, pero sin juzgar con ira, sino con una tristeza que los calaba hasta los huesos. La soberbia que los había caracterizado se resquebrajaba, revelando una fragilidad humana que habían creído enterrada. El líder, el más brutal y despiadado de todos, fue el primero en ceder ante esta fuerza incomprensible. La altivez que había mostrado momentos antes se desmoronó por completo. Sus rodillas comenzaron a temblar incontrolablemente, su cuerpo corpulento se agitaba como una hoja al viento. La máscara que cubría su rostro parecía incapaz de contener la expresión de horror y asombro que deformaba sus facciones. Sus ojos, ahora visibles a través de las aperturas de la máscara, reflejaban una mezcla de pavor y una dócil rendición. Era el quebranto de un espíritu arrogante, el momento en que la oscuridad más profunda se encontró con la luz más pura, y la oscuridad no pudo sostenerse. Su temblor era un eco de la verdad que, por primera vez, comenzaba a arraigarse en su alma. Las rodillas, que antes habían sostenido la arrogancia y la violencia, comenzaron a doblarse. Uno a uno, los asaltantes, con los ojos fijos en la figura de Jesús, caían al suelo con un estruendo sordo, no por una orden explícita o una fuerza física que los obligara, sino por una compulsión interior irresistible. Era como si una gravedad espiritual los atrajera hacia la tierra, hacia una posición de humildad y sumisión que nunca habrían imaginado posible. Sus cuerpos, antes erguidos y amenazantes, se encorvaron, su fortaleza aparente se disolvió en un acto de rendición instintiva. No era una derrota impuesta desde fuera, sino una capitulación del espíritu, una aceptación de algo mucho más grande que ellos mismos. El impacto de su caída resonaba en el silencio ahora reverencial de la iglesia, marcando un punto de inflexión. Con el cuerpo doblado, las máscaras que habían ocultado sus identidades y protegido su brutalidad cayeron al suelo con un suave golpe, revelando sus rostros. Eran, para sorpresa de muchos, rostros jóvenes, algunos apenas saliendo de la adolescencia, marcados no solo por el lodo y el sudor de su incursión, sino también por el sufrimiento y la dureza de una vida difícil. Había expresiones de desesperación grabadas en sus facciones, signos de una existencia que los había empujado a este camino. Pero en ese momento, bajo la mirada de Jesús, todos compartían una expresión de profunda culpa y un asombro que les hacía entreabrir los labios, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaban presenciando y la transformación que se estaba operando en sus propios corazones. La maldad se desvanecía, dejando al descubierto la humanidad quebrantada que había debajo. Jesús, con una serenidad inmutable, los miraba. No había en su mirada reproche ni condena, sino una mezcla profunda de tristeza y compasión. Sus ojos eran como pozos de entendimiento, capaces de ver más allá de los actos de violencia, hasta el dolor y los errores que habían forjado las decisiones de estos jóvenes. No juzgaba sus acciones pasadas, sino que comprendía las heridas profundas que los habían llevado a ese abismo. Era una mirada que no buscaba castigo, sino redención, una invitación silenciosa al arrepentimiento genuino que no podía ser ignorada. Cada uno de los asaltantes sentía esa mirada perforar su alma, revelando la verdad de sus vidas de una manera que los desarmaba por completo, más eficazmente que cualquier fuerza física. Entonces, las lágrimas comenzaron a fluir. Al principio, un sollozo solitario, luego otro, hasta que la iglesia se llenó con el sonido de las lágrimas de arrepentimiento. No eran lágrimas de miedo, sino de liberación, un torrente de emoción contenida que se derramaba por las mejillas de los jóvenes. Los sollozos se mezclaban con el silencio general, creando una sinfonía de dolor y redención. Algunos se golpeaban el pecho con los puños cerrados repetidamente, otros se cubrían el rostro con las manos manchadas, avergonzados y sobrecogidos por la magnitud de su error y la infinita misericordia que se les ofrecía.
Era una purificación, un lavado de sus almas antes endurecidas por la violencia y el cinismo. Los fieles, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, observaban la transformación con una mezcla de incredulidad y asombro. Habían sido testigos de la brutalidad de esos hombres, habían sentido el aliento de la muerte en sus nucas, y ahora veían a sus opresores tan vulnerables, tan quebrados, tan humanos. La imagen de los hombres armados, antes tan imponente, se había desvanecido, reemplazada por la de jóvenes llorando, arrodillados, despojados de su poder y su crueldad. Era una visión que desafiaba toda lógica y expectativa. La sorpresa se mezclaba con una incipiente compasión, un eco de la misma misericordia que emanaba de Jesús. La atmósfera de terror había sido reemplazada por una de un milagro innegable, un giro en los acontecimientos que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Jesús no pronunció una sola palabra. Su boca permaneció sellada, pero su presencia, profunda y envolvente, irradiaba un mensaje claro, inconfundible, que resonaba en las almas de todos los presentes. Era un mensaje de amor incondicional que trascendía el juicio, un perdón que no exigía explicaciones y una esperanza que brotaba como un manantial en el desierto. Sus ojos, llenos de una sabiduría milenaria, se posaban en cada rostro, en cada corazón contrito, y en cada alma que había sido testigo del horror y ahora de la redención. Era una comunicación directa del Espíritu, un lenguaje universal que no necesitaba articulación y que transformaba el silencio en el más elocuente de los sermones. La atmósfera de la iglesia, antes cargada de terror, ahora vibraba con una energía de paz y aceptación que parecía curar el aire mismo. El anciano, cuya vida había estado a punto de ser arrebatada en el altar, se levantó con una lentitud digna, liberado de sus ataduras tanto físicas como emocionales. Sus ojos, enrojecidos por la brutalidad sufrida, se fijaron en la figura de Jesús, y en ese momento, una fuerza invisible pareció guiar sus pasos. Se acercó a los asaltantes arrodillados, quienes levantaron sus cabezas, esperando quizás un reproche, una condena. Pero el anciano, movido por la presencia abrumadora de Jesús y la transformación que sentía en su propio ser, los miró sin rencor alguno. Su mano, temblorosa por la edad y el reciente trauma, se extendió lentamente para tocar el hombro de uno de los jóvenes maleantes, el mismo que momentos antes lo había arrastrado sin piedad. No había acusación en su gesto, solo una comprensión profunda y un acto de perdón que brotaba de lo más hondo de su ser, un reflejo del amor que emanaba del Mesías. El joven asaltante, cuyo rostro ahora estaba bañado en lágrimas y sudor, levantó la vista, encontrándose con la mirada del anciano. En ese instante, una conexión de humanidad cruda y arrepentimiento sincero se estableció entre la víctima y su casi victimario. No fueron necesarias palabras, el contacto de la mano del anciano en su hombro, tan suave y tan inesperado, fue un bálsamo para su alma atormentada. El joven asintió lentamente, una lágrima más gruesa rodando por su mejilla, un reconocimiento silencioso de su culpa y de la gracia inmerecida que acababa de recibir. Era un momento de trascendencia, donde el dolor se transformaba en empatía y el odio en la semilla de un posible entendimiento mutuo. Era el inicio de la sanación de una herida profunda, no solo para ellos, sino para la comunidad entera. María, con Pedro todavía pegado a ella, aunque el niño ahora miraba con menos miedo y más asombro, observaba este milagro de perdón y reconciliación. Su mente, que había estado llena de desesperación y furia, experimentaba una profunda conmoción. Lo que presenciaba iba más allá de cualquier entendimiento racional, era una lección de vida que trascendía el horror presenciado, que redefinía los límites de lo posible. Pedro, sintiendo la calma de su madre y la atmósfera cambiante, levantó su pequeña mano para señalar a Jesús, sus ojos brillando con una luz nueva. El terror había sido su maestro, pero el perdón se estaba convirtiendo en su guía, una enseñanza grabada no en libros, sino en la memoria viva de un milagro tangible, una verdad que nunca olvidaría. El niño, la personificación de la inocencia, había sido testigo de la mayor de las virtudes.
La atmósfera de terror que había asfixiado la iglesia minutos antes se disipó por completo, como una niebla densa que se desvanece ante los primeros rayos del sol. Fue reemplazada por una sensación de paz profunda y una sanación palpable que envolvía cada rincón del sagrado recinto. El aire se sentía más ligero, más puro, como si una densa capa de maldad hubiera sido levantada, revelando la santidad inherente del lugar. Los suspiros de alivio se mezclaban con las lágrimas silenciosas de gratitud. Las paredes, antes testigos de la profanación, ahora eran contenedoras de un milagro, un espacio donde la fe había prevalecido sobre el miedo, y la gracia sobre la desesperación. El eco de los disparos se había silenciado, sustituido por el murmullo casi inaudible de la esperanza renacida, un nuevo comienzo para todos. Jesús avanzó suavemente hacia el altar, su andar era ligero y lleno de gracia, cada paso emanando una profunda serenidad que parecía acariciar el suelo de piedra bajo sus pies. No había prisa en su movimiento, solo una serena determinación, como si el tiempo mismo se inclinara ante su presencia. La luz que lo rodeaba se intensificaba con cada paso, proyectando sombras danzantes pero benignas sobre los rostros asombrados de los feligreses. Su figura en el centro de la iglesia, ascendiendo hacia el altar, era una visión de una belleza y una paz tan absolutas que el mundo exterior, con su violencia y su caos, parecía desvanecerse en la irrelevancia. La reverencia llenaba el espacio, como un denso incienso invisible. Al llegar al altar, el lugar que había sido profanado por la brutalidad y la amenaza de muerte, Jesús levantó sus manos con un gesto suave y amplio. En ese instante, una luz más intensa, de un blanco puro y brillante, no cegadora sino cálida y envolvente, inundó repentinamente el interior de la iglesia. Era como si el mismísimo sol se hubiera condensado en ese espacio sagrado, purificando y restaurando cada rincón, cada grieta, cada alma. La luz no solo iluminaba, transfiguraba, lavando las manchas de miedo y desesperación, imbuyendo el templo con una santidad que antes, incluso en su estado original, no había poseído de tal magnitud. Un suspiro colectivo de asombro escapó de los fieles. El simbolismo de la restauración fue profundo y conmovedor. Los elementos sagrados que habían sido destruidos o profanados, el candelabro pateado, los fragmentos del retablo, los misales arrojados al suelo, no se restauraron de forma mágica y ostentosa, no volvieron a su estado original con un chasquido. Sino que, a medida que la luz los envolvía, una sensación de que su sacralidad había sido renovada, de que su propósito divino había sido reafirmado, se hizo palpable. Era una restauración del espíritu más que de la materia, una reafirmación de que, incluso en la ruina, lo sagrado perdura. La iglesia parecía respirar de nuevo, un santuario renacido de las cenizas de la violencia, imbuido de una nueva y más profunda santidad. Lentamente, como despertando de un sueño profundo, la gente comenzó a levantarse. Algunos aún permanecían de rodillas, con las cabezas inclinadas, pero sus expresiones ya no eran de terror, sino de una profunda reverencia y asombro. Sus ojos, ahora secos de lágrimas, brillaban con una luz nueva, un reflejo de la esperanza inquebrantable que había regresado a sus corazones. Se miraban unos a otros, buscando confirmación de lo que sus ojos habían presenciado, cada gesto, cada mirada, un testimonio silencioso de la magnitud del milagro que los había tocado. La energía del miedo se había transformado en una de paz y gratitud que flotaba en el aire. El padre Antonio, que había caído inconsciente y yacía en un rincón, se había incorporado en algún momento. Su rostro, aún magullado y con un hilo de sangre seca en la sien, estaba bañado en lágrimas, pero estas eran de gratitud y una fe restaurada. Con un esfuerzo visible, se arrodilló ante Jesús, no por obligación, sino por un amor y una devoción inmensos. No pronunció palabras audibles, pero su corazón elevaba una oración de agradecimiento tan profunda y sincera que resonaba en el silencio. Su espíritu, que había estado a punto de romperse, se había fortalecido más allá de lo imaginable, y su rebaño, milagrosamente salvo, era la prueba viviente de la misericordia divina. Jesús miró a cada persona presente, deteniéndose un instante, un par de segundos, en cada rostro.
No había necesidad de palabras, su mirada lo decía todo, transmitiendo un mensaje individual que resonaba en lo más profundo del alma de cada feligrés. Para el anciano que había estado a punto de ser ejecutado, sus ojos ofrecieron consuelo, una promesa de que su sufrimiento no había sido en vano y que la justicia divina siempre prevalece. Para María, su mirada fue de amor incondicional, una confirmación de que estaba protegida y que su fe, aunque probada, había sido la fuerza que la mantuvo en pie. Para Pedro, el niño, fue una mirada de fuerza, un recordatorio de que la inocencia es un faro en la oscuridad. Nadie se sintió juzgado, solo comprendido, amado y elevado por la pura compasión que emanaba de cada destello de sus ojos. Era el lenguaje universal del espíritu, una comunicación directa que superaba cualquier barrera del idioma o la emoción, un bálsamo para el alma herida. La iglesia entera se convirtió en un santuario íntimo, donde cada individuo sentía la cercanía de lo divino. Una profunda e inexplicable paz interior invadió a todos los presentes. Era una calma que no podía explicarse con palabras, una serenidad que trascendía el recuerdo del terror vivido. Las pulsaciones, antes aceleradas por el miedo, ahora se ralentizaban hasta un ritmo suave y constante. La tensión de los hombros, la rigidez de los músculos, todo se disipaba como bruma al sol. Era una sensación de estar completamente seguros, de que, a pesar de todo lo que había ocurrido, finalmente estaban a salvo. Esta paz no era solo la ausencia de miedo, sino la presencia de una profunda armonía, una conexión con algo sagrado que borraba el trauma del ataque. Era un bálsamo para el alma colectiva del pueblo, un regalo inestimable que los envolvía a todos por igual, feligreses y asaltantes arrepentidos. La iglesia, una vez más, era un refugio, pero ahora con una dimensión de paz que nunca antes había conocido. Las heridas emocionales, frescas y punzantes, que el miedo y la desesperación habían dejado en los corazones de los feligreses, comenzaron a sanar. No era un proceso instantáneo de olvido, sino una transformación profunda, un reemplazo del dolor con una renovada fe y una esperanza inquebrantable. Las lágrimas que aún se deslizaban por algunos rostros no eran de tristeza, sino de liberación y gratitud. Las almas que habían estado al borde del abismo de la desesperación ahora sentían un resurgimiento, una certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encontraría la manera de abrirse paso. Era una curación que iba más allá de lo físico, una restauración de la confianza en la humanidad y en el poder del bien que se había visto tan brutalmente comprometido. El terror se había desvanecido, dejando espacio para un nuevo amanecer espiritual. Pedro, el niño que minutos antes se había aferrado a la mano de su madre con la fuerza de la desesperación, ahora, con la mirada aún llena de asombro y una curiosidad infantil, soltó su agarre. Sus ojos, antes vidriosos por las lágrimas y el miedo, miraban directamente a Jesús sin rastro de temor. Era una conexión pura, sin prejuicios, la de un niño ante una figura de bondad absoluta. Comenzó a dar pequeños pasos hacia adelante, como atraído por una fuerza invisible pero irresistible, queriendo acercarse a esa luz, a esa paz. Su inocencia, liberada del yugo del terror, se manifestaba en esa audacia tierna y sincera. María lo observó, el corazón encogido por la emoción, comprendiendo que su hijo estaba experimentando algo que lo marcaría para siempre de una manera hermosa. María, al observar la reacción de su hijo y sentir la paz que emanaba de Jesús, comprendió que había presenciado un evento que iba mucho más allá de su entendimiento terrenal. No era solo un milagro, sino una manifestación divina que había desafiado todas las leyes de la lógica y la razón. Una fuerza sobrenatural había intervenido, no solo para salvar sus vidas, sino para salvar las almas de su pueblo. La confirmación de su fe, que había sido tambaleante por la reciente viudez y el horror del asalto, se había reforzado de una manera que ninguna homilía o lectura de las Escrituras habría podido lograr. Su corazón, antes apesadumbrado por el dolor y el miedo, ahora se llenaba de una certeza inquebrantable, habían sido testigos de la presencia de Dios en la tierra, y su pueblo había sido salvado por una gracia inmerecida.
Era una revelación que transformaba todo, un antes y un después en la historia colectiva e individual. El líder de los asaltantes, aquel hombre corpulento y de voz rasposa que había sembrado el terror con tanta ferocidad, ahora era una figura diminuta y quebrada. Despojado de su crueldad, su máscara de hierro se había desvanecido, revelando el rostro de un joven apenas. No caminó, sino que se arrastró por el suelo de piedra, un movimiento lento y tortuoso, hacia la figura de Jesús. Sus ojos, antes llenos de odio y amenaza, ahora estaban inundados de lágrimas, un torrente incontrolable que surcaba sus mejillas sucias, un testimonio elocuente de su quebranto. No había palabras en sus labios, pero cada centímetro de su ser gritaba una súplica de perdón, un arrepentimiento tan profundo y visceral que se manifestaba en cada temblor de su cuerpo, en cada sollozo ahogado. Era la rendición absoluta del espíritu, la caída de un gigante de la maldad ante la inmensidad de la gracia divina. Su altivez se había transformado en la más profunda de las humillaciones, una que no venía impuesta desde fuera, sino que nacía de lo más íntimo de su alma, expuesta y vulnerable ante la presencia de la luz. Jesús bajó su mano con una lentitud deliberada, su mirada llena de una compasión infinita. No. Había reprimenda en sus ojos, solo una comprensión profunda del sufrimiento humano, del laberinto de errores y decisiones que habían llevado a este joven a ese precipicio. Con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia que el líder había proferido, Jesús posó su palma abierta sobre la cabeza inclinada del hombre. No fue un toque de castigo, sino de sanación, de redención. En ese instante, una energía indescriptible pareció fluir de la mano de Jesús hacia el alma contrita del líder, un bálsamo para sus heridas internas, una promesa de un nuevo comienzo. Era un gesto de perdón incondicional, una invitación a la gracia que podía transformar incluso el corazón más endurecido, ofreciendo una oportunidad para la expiación y la renovación. Y el líder experimentó una transformación profunda. No fue solo un arrepentimiento superficial o momentáneo, sino un cambio de corazón radical, una metamorfosis del alma que se manifestó en cada fibra de su ser. Sus sollozos se volvieron más puros, no de dolor, sino de una liberación inmensa, como si un peso milenario se hubiera quitado de sus hombros. La dureza que había marcado su rostro dio paso a una expresión de vulnerabilidad y una incipiente paz. Era el despertar de su conciencia, el reconocimiento de la humanidad que había sacrificado en el altar de la violencia. La luz que emanaba de Jesús no solo lo perdonaba, sino que parecía infundirle una nueva vida, una nueva dirección, un propósito que trascendía su pasado oscuro. Las cicatrices de su alma no desaparecerían, pero ahora serían testimonio de una redención milagrosa, una prueba de que ninguna oscuridad es tan profunda como para resistir la luz divina. Inspirados por la vista de la transformación de su líder, los otros asaltantes, que hasta entonces habían permanecido arrodillados y con los rostros bañados en lágrimas, comenzaron también a moverse. Uno a uno, con movimientos torpes y empujados por una fuerza invisible pero poderosa, se acercaron a Jesús, sus ojos buscando la misma gracia, el mismo perdón. Sus gestos eran de desesperación y anhelo, cada uno extendiendo una mano temblorosa, o simplemente levantando la mirada suplicante hacia la figura luminosa. No hubo necesidad de palabras, la escena hablaba por sí sola, un coro silencioso de almas perdidas que clamaban por una segunda oportunidad, por la misericordia que solo la presencia de Jesús podía ofrecerles. Era una cadena de redención, un milagro que se multiplicaba con cada acercamiento, con cada súplica sincera. Se intuía, en el aire denso de las emociones y la santidad, que estos hombres, por la gracia inmerecida de Jesús, tomarían un camino diferente en sus vidas. La violencia, el cinismo y la desesperación que los habían moldeado se desvanecerían, reemplazados por una nueva comprensión del amor, el perdón y el propósito. Sus vidas no serían borradas, pero sí reescritas, transformadas por el toque divino y la profunda vergüenza de sus actos pasados. La iglesia de San Miguel Arcángel no solo había sido un escenario de horror, sino también la cuna de una profunda redención, donde la luz había conquistado la oscuridad de una manera que dejaría una huella imborrable,
no solo en ellos, sino en la memoria colectiva del pueblo. El futuro, antes incierto y oscuro para ellos, ahora se abría con la promesa de una esperanza renovada, un camino guiado por la providencia divina. Jesús, con la misma calma y serenidad con la que había entrado, comenzó a caminar lentamente hacia la puerta principal de la iglesia, la misma por donde había materializado su presencia apenas unos minutos antes. Cada paso era un eco de paz, su figura desprendía una ligereza casi etérea que contrastaba con la pesadez de los acontecimientos recientes. No hubo despedida verbal, ni un adiós pronunciado, solo el suave y decidido avance hacia el umbral, como quien completa una tarea divina y necesaria. Los fieles, ahora de pie o de rodillas, con las miradas fijas en él, sentían que el tiempo se detenía, queriendo aferrarse a cada instante de su presencia, pero comprendiendo que su misión, al menos por ahora, había llegado a su fin en aquel sagrado recinto. El aire se volvió aún más denso, no de pánico, sino de una reverencia tan profunda que parecía capaz de sostener el peso del universo. La luz que lo acompañaba, que había inundado la iglesia con su calidez sanadora, persistía. No disminuía su fulgor a medida que Jesús se movía, sino que lo seguía, tejiendo un manto dorado por el pasillo central, llenando el espacio con su presencia luminosa. Era como una estela divina que confirmaba su paso, una huella indeleble de divinidad que se quedaba impregnada en las paredes de piedra, en los bancos de madera y, sobre todo, en los corazones de quienes lo presenciaban. Esta luz no era solo un fenómeno visual, era una sensación palpable de protección, una promesa de que, aunque él se fuera físicamente, su esencia, su mensaje, perduraría. La atmósfera de la iglesia vibraba con esta energía, y cada persona sentía como esa luz tocaba su propia alma, dejando una marca de esperanza y renovación que trascendería el tiempo. El pueblo entero, representado por los feligreses que abarrotaban la iglesia, observaba su partida en un silencio reverente y absoluto. Las lágrimas aún corrían por muchos rostros, pero ya no eran de miedo o de dolor, sino de una gratitud abrumadora, de un asombro que rayaba en la incredulidad. No había un solo sonido, no un susurro, mientras la figura de Jesús se acercaba al umbral. Era un momento de contemplación colectiva, de absorción de la magnitud de lo que habían vivido. Todos, sin excepción, sintieron que su partida no era un abandono, sino una continuación, un mensaje de que la fe debía subsistir y florecer en la ausencia, que la enseñanza más profunda a menudo reside en el recuerdo y la puesta en práctica. Sus ojos, antes vidriosos por el terror, ahora resplandecían con una fe renovada, una luz que reflejaba la que se iba con él. María, con el corazón rebosante de emociones que se desbordaban en lágrimas silenciosas, sintió una conexión personal y profunda con el evento. Para ella, esto no era solo un milagro colectivo, era una confirmación íntima de su fe, un bálsamo para el alma herida que había sido su vida desde la partida de su esposo. En los momentos de mayor duda, cuando el dolor y la desesperación amenazaban con arrastrarla, había buscado consuelo en la fe, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla. Y ahora, en el colmo de la adversidad, él se había manifestado. Era la prueba irrefutable de que sus oraciones habían sido escuchadas, que su fe no era en vano. Su corazón no solo se llenó de gratitud, sino de una comprensión aún más profunda del amor divino, una verdad que la envolvió por completo y que ahora la fortalecería para el resto de sus días. Había visto la luz en la oscuridad más absoluta y esa luz se había quedado con ella. Aunque Jesús se alejaba, su presencia dejaba una huella imborrable, no solo en la iglesia, sino en los corazones de cada persona que había sido testigo de su milagrosa intervención. No era un recuerdo que se desvanecería con el tiempo, sino una marca permanente, una semilla sembrada en lo más profundo del ser. Para el anciano, era la confirmación de una vida de devoción, para los asaltantes arrepentidos, el inicio de una redención impensable, para María y Pedro, el ancla de una fe inquebrantable. La iglesia, antes un simple edificio de piedra, se había transformado en un monumento a la esperanza, un santuario donde lo divino había tocado lo humano de la manera más tangible y conmovida.
Su partida no era el final, sino el verdadero comienzo de una transformación, un legado de amor y perdón que el pueblo entero estaba destinado a llevar consigo. La figura de Jesús se desvanece suavemente en el umbral, un regreso tan sereno como su llegada. No hay prisa, no hay ostentación, solo una suave disolución en la luz que lo rodea. Poco a poco, el fulgor que lo había envuelto y que había llenado la iglesia con su calidez disminuye, retirándose como la marea. Sin embargo, la paz y la calidez que había infundido en el lugar no se van con él, permanecen, ancladas en cada piedra, en cada banco, en cada corazón. Es una presencia residual, un eco de lo divino que sigue vibrando en el aire de la iglesia, una promesa silenciosa de que la luz, una vez encendida, no se apaga fácilmente. Los fieles observan este desvanecimiento con una mezcla de respeto, melancolía y una comprensión profunda de la trascendencia del momento. La sensación de haber estado en la presencia de lo sagrado es tan intensa que casi pueden sentir el roce de una bendición que sigue presente. Un silencio de asombro y profunda reflexión llena la iglesia tras su partida. Nadie habla de inmediato. Las voces, los gritos, los sollozos, el caos, todo ha sido reemplazado por una quietud que no es la ausencia de sonido, sino la plenitud de un momento sagrado. Es un silencio que pesa, no por tristeza, sino por la magnitud de lo presenciado. Cada persona, absorta en sus propios pensamientos y emociones, procesa a su manera el milagro que acaba de vivir. Los asaltantes arrodillados permanecen inmóviles, sus lágrimas secas en sus mejillas, sus miradas aún fijas en el umbral vacío. Como si esperaran un regreso o la confirmación de que no ha sido un sueño. Los fieles, sentados o de rodillas, se miran unos a otros, buscando en los ojos del prójimo un reflejo de lo que sienten, una validación de la realidad que acaba de desafiar toda lógica. Lentamente, los feligreses comienzan a mirarse entre sí. Sus ojos, aún vidriosos por las lágrimas, ahora están llenos de asombro y una nueva forma de comprender el mundo. No hay necesidad de palabras. Un parpadeo, un gesto sutil, una ligera inclinación de cabeza, es suficiente para compartir la experiencia inefable. Saben que han sido testigos de algo que los unirá para siempre, un lazo invisible forjado en el terror y la redención. La incredulidad se mezcla con una fe renovada, la desesperación con la esperanza. Sus miradas se cruzan, confirmando que no fue una ilusión colectiva, sino una realidad palpable que ha transformado sus vidas. Es el reconocimiento mutuo de haber compartido un secreto divino, un momento que los ha redimido a todos, víctimas y victimarios por igual, bajo el mismo techo sagrado. El padre Antonio, que había recobrado la conciencia y observado la partida de Jesús con una devoción inquebrantable, finalmente rompe el silencio. Su voz, aunque aún débil por los golpes recibidos, resuena con una claridad y una fuerza que van más allá de su condición física. No es un sermón elocuente ni una disertación teológica, es una simple declaración de gratitud y fe, una que surge del corazón y no de las escrituras. Hemos sido bendecidos, susurra, y sus palabras, cargadas de emoción, alcanzan cada rincón del templo. Insta a todos a llevar esta experiencia en sus corazones, no como un mero recuerdo, sino como una guía, una luz que iluminará sus caminos y los fortalecerá en tiempos de oscuridad. Debemos vivir esto, añade, debemos ser el eco de su mensaje. El pueblo, unido por este milagro extraordinario e innegable, comprende que ha sido testigo de algo que los cambiará para siempre. Ya no son solo hombres y mujeres de fe, sino guardianes de una verdad revelada. Saben que deben reconstruir, no solo los daños materiales de la iglesia, que son pocos y simbólicos, sino su comunidad entera. Esta reconstrucción no será con ladrillos y argamasa, sino sobre los cimientos de este evento transformador, el perdón, la compasión, la esperanza y el amor incondicional. La iglesia de San Miguel Arcángel, que había estado a punto de convertirse en un monumento al horror, ahora se erguirá como un faro de fe, un testamento viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la intervención divina puede traer la luz y la redención más inesperadas. El pueblo de México, antes marcado por la violencia y la aparente desesperanza de un mundo convulso,
encontró en este evento milagroso una nueva esperanza, un propósito renovado que trascendía la mera supervivencia. La iglesia de San Miguel Arcángel, en lugar de ser un recordatorio de la brutalidad, se convirtió en un faro de fe inquebrantable y un símbolo del perdón. Su historia se difundió como un eco a través de las montañas y los valles, alcanzando rincones lejanos, transformándola en un santuario visitado por aquellos que buscaban consuelo y una prueba tangible de lo divino. Ya no era solo un lugar de culto, sino un testimonio viviente de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, un punto de encuentro donde el espíritu humano se elevaba por encima de sus propias limitaciones. Los asaltantes, guiados por el arrepentimiento genuino que había germinado en sus corazones y la incomprensible intervención divina, no huyeron. Días después del milagro, se entregaron voluntariamente a las autoridades, no buscando escapar del castigo, sino la redención a través de la justicia y el servicio a la comunidad. Sus testimonios, aunque confusos para la lógica humana, fueron consistentes en la experiencia de la presencia de Jesús. Algunos de ellos, con el tiempo, se convirtieron en figuras ejemplares, dedicando sus vidas a ayudar a los desfavorecidos, a reconstruir no solo la iglesia, sino las vidas de aquellos a quienes habían aterrorizado. Se erigieron como testimonios vivientes de la gracia, demostrando que el perdón y el cambio son posibles incluso para aquellos que han caminado por los senderos más oscuros. Su transformación no fue un acto de debilidad, sino de una fortaleza incomparable. La vida de María y Pedro, aunque marcada por el trauma inicial, encontró una paz y una sanación profundas. Pedro creció con la memoria vívida del milagro, su fe inquebrantable se convirtió en un pilar de su existencia. No temía hablar de lo que había presenciado, sino que lo compartía con una inocencia y una convicción que inspiraban a todos los que le escuchaban. María, por su parte, se convirtió en un pilar de la comunidad, su testimonio personal y su fortaleza la hicieron una figura respetada y amada. Compartía su experiencia con aquellos que dudaban, recordándoles que la fe es más poderosa que el miedo. Juntos, madre e hijo, encarnaban la resiliencia del espíritu humano, bendecida por una visita divina que había redefinido su destino. Sus días no estuvieron exentos de desafíos, pero los enfrentaron con una serenidad que era el reflejo de la paz que habían encontrado. El pueblo de México, aquel pequeño rincón del mundo que había sido un nido de temores, se convirtió en un símbolo vibrante de redención y fe. Su historia trascendió las fronteras, atrayendo a personas de todas partes del mundo que llegaban con la curiosidad de escuchar la historia contada de primera mano. Los feligreses se convirtieron en cronistas de un milagro moderno, sus voces portadoras de un mensaje de esperanza que resonaba en un mundo sediento de significado. La iglesia, reconstruida con el esfuerzo de todos, se alzó más bella y significativa que antes, un monumento a la fe que había sido probada y fortalecida. El pueblo aprendió que la adversidad más grande puede ser el catalizador para la manifestación de lo más sagrado, un recordatorio de que cada crisis es una oportunidad para un crecimiento profundo, una metamorfosis del alma colectiva que los unió en un propósito mayor que ellos mismos, una hermandad. Este relato nos deja un mensaje claro sobre el poder inmenso de la fe, la fuerza transformadora del perdón y la inquebrantable luz de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros y desesperados de la existencia humana. La historia de San Miguel Arcángel es un testimonio de cómo la presencia de lo divino, cuando irrumpe en nuestra realidad, puede no solo detener la violencia y el caos, sino también transformar los corazones, sanar las heridas más profundas y redefinir el futuro de una comunidad entera. Nos recuerda que no hay oscuridad tan impenetrable que no pueda ser disipada por un solo rayo de luz, que la compasión es el verdadero poder y que, al final, el amor es la única fuerza capaz de redimirnos a todos, sin importar el abismo en el que nos hayamos encontrado. La fe, en su esencia más pura, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de que los milagros, en sus formas más sutiles o más grandiosas, son posibles. La historia de un pueblo mexicano que presenció algo más allá de lo terrenal, que sintió el toque de lo sagrado y que, por ello, renació en espíritu, es un eco de esa verdad eterna.
Si esta historia te ha conmovido y ha resonado en tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores y de fe como este. Deja tu comentario abajo sobre lo que te pareció esta poderosa narrativa, tu opinión es muy valiosa para nosotros. Nos vemos en el próximo video con más historias que te harán reflexionar y creer.